Bien, hermanos, ¿cómo es un cristiano? ¿El cristiano tendrá una forma específica de ser que lo distingue? Bueno, bíblicamente la respuesta a esta pregunta es sí. No tiene que ver exactamente con el corte de pelo, ni tan siquiera simplemente con la forma en que nos vestimos, aunque sabemos que el cristiano en general busca vestirse de una manera correcta, moralmente hablando. Pero muchas personas hacen la distinción en este tipo de cosas exteriores. La forma en que habla. Le oí un pastor una vez diciendo, es que los cristianos hablan cristianés y ese idioma muy poca gente lo habla. No nos referimos a que hablamos un idioma distinto, pero sí definitivamente una forma de ser que caracteriza al cristiano. Debiéramos de ser distinguidos donde quiera que estemos. No quizás a simple vista, pero cuando se converse con nosotros, cuando se hable con nosotros, una forma de ser que digan a las personas, esa persona es distinta a la mayoría. Porque lo cierto es que los verdaderos cristianos siempre hemos sido minoría. Tristemente es así, pero es la verdad de la vida. Y es más, está dicho por el Señor mismo, que el camino es angosto, la puerta es estrecha. Pocos son los que lo hallan, amplio es el camino que lleva a perdición. Quiere decir que en realidad en toda sociedad los cristianos hemos sido siempre minorías. Ahora, esa minoría definitivamente tiene que tener bíblicamente una forma especial de vivir. Ya vimos ya que un cristiano es aquel que, un verdadero cristiano lo debe distinguir porque rechaza el pecado y busca ser como Cristo. Vimos también que el cristiano expresa su forma de vivir practicando un amor, ágape, tal y como Dios nos amó a nosotros, y eso nos debe distinguir. También vimos en el tercer mensaje de esta serie que un cristiano es uno que vive en este mundo, pero en victoria y no vencido por la carne, no vencido por el mundo. Es verdad que vive en lucha, pero vive en victoria. Y hoy vamos a ver, como el último mensaje de esta corta serie, que un cristiano verdadero demuestra con su vida que Dios permanece en él y que él permanece en Dios. Así que nos distingue estas cosas todas de profundo carácter espiritual que deben hacer de nosotros quienes somos. O sea, quienes somos se demuestra con nuestras actitudes, con nuestras respuestas, la forma en que nos comportamos con las demás personas sobre todo. Y vamos a ver, y hemos estado mirando, los 4 mensajes están basados en el primer libro, en la primera carta del apóstol Juan. Así que le invito, busquen en sus Biblias, por favor, primera de Juan, y vamos a buscar el capítulo 2 primero, y veamos también marcado el capítulo 4. Y hemos estado mirando todos los mensajes basados en esta preciosísima, maravillosa, profunda, increíble primera carta de Juan. Así que nos hace distintos el hecho de que Dios permanece en nosotros y nosotros permanecemos en Él, y eso nos hace distintos. Ahora, ¿por qué es posible semejante cosa? ¿Cómo es posible que el Dios creador del universo, que no se puede contener en ningún edificio, puede permanecer en nosotros? ¿Cómo nosotros, siendo humanos, siendo sus criaturas, siendo defectuosos y en la carne, podemos permanecer en Él? Bueno, esa es la respuesta que vamos a buscar en la palabra de Dios en este día. En primer lugar, eso es posible porque el Hijo de Dios, el cristiano verdadero, no el que pertenece a una religión entre comillas cristiana y está expuesto su nombre en alguna membresía de alguna iglesia, sino el verdadero cristiano que ha nacido de nuevo en el poder de Dios. Esa persona tiene al Espíritu Santo de Dios. Así que ahí empieza a responderse a esta realidad que podemos permanecer en Dios y Dios en nosotros. Yo le invito a buscar en 1 de Juan capítulo 2, versículo 20. E inmediatamente saltamos al capítulo 4, comenzando en el versículo 13. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Versículo 20, capítulo 2. Ahora en el capítulo 4, versículo 13. En esto conocemos que permanecemos en Él
y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Así que aquí está hablando el apóstol Juan, y recuerda que esta era una carta universal, fue leída por muchos hermanos de distintas iglesias, y aquí está hablando a ese grupo de personas que él considera cristianas, y lo afirma, versículo 20, vosotros tenéis el Espíritu. Y después en el versículo 13, capítulo 4, dice, nos ha dado el Espíritu. Quiere decir que está hablando con personas que tienen la experiencia de tener al Espíritu Santo de Dios. Ahora, esto responde a la pregunta de a quién está dirigida esta carta. Personas que han tenido esta experiencia, por consiguiente está hablando de personas verdaderamente cristianas, hijos de Dios, nacidos de nuevo. Es a quien el apóstol Juan está escribiendo esta carta, a sus hermanos en Cristo, a sus hijitos espirituales, aquellos que él ama por ser hermanos en Cristo, a ese grupo que él no tiene quizás los nombres de todos, que él no los conoce a todos, pero está escribiendo en general. Pero hay algo que definitivamente es común a todos ellos. ¿Qué cosa es lo que es común en todo verdadero cristiano, hijo de Dios? Que tiene al Espíritu Santo de Dios. Si no lo tiene, no es de ese grupo. Así que no depende definitivamente de una denominación, depende de quien tú te llames religiosamente hablando, depende de alguien que ha hecho morada en ti. Alguien que ha venido y es parte de ti, está contigo, que tenemos, versículo 20, y que nos ha sido dado, versículo 13 que acabamos de leer. Así que aquí está hablando de personas que ya son cristianas. El tema de estos mensajes no es cómo hacerse cristiano. El tema de estos mensajes es cómo se comporta un cristiano. No es lo mismo, ¿verdad que no? Hemos dicho y hemos repetido, yo creo, cada domingo, nos hacemos cristianos, verdaderos cristianos, cuando recibimos como gracia de Dios, como regalo de Dios, el perdón de nuestros pecados, y eso es por fe. No se trata de una lista de cosas para comportarnos de esta manera, para entonces llegar a ser cristianos. Somos hijos de Dios, somos de la familia de Dios, cuando en fe en Jesucristo le creemos, les aceptamos, confesamos nuestros pecados, y el Señor en su gracia y en su misericordia nos regala la vida eterna, nos da la salvación, nos hace de su familia a través de la sangre de Jesucristo. Eso es por fe. Y el Señor, el apóstol Juan, en esta carta, está escribiendo a personas que precisamente han tenido esa experiencia. Sabe que tienen al Espíritu Santo porque saben que han creído en Jesucristo. Él no tenía exactamente, como dije, la lista de ellos para saber, no, esta persona si aceptó a Cristo entonces recibió el Espíritu Santo, este no, este sí. Él está dando por hecho la gran verdad bíblica de que solamente en el poder del Espíritu una persona puede ser transformada. Ninguna religión ni nadie puede hacer ese cambio. Solamente el poder del Espíritu Santo en nosotros puede hacer de nosotros una nueva persona. Amén. Porque es un nacimiento interno que comienza de adentro, que después se ve. Porque nacemos y tenemos una nueva vida, y esa nueva vida tiene un nuevo comportamiento, eso se ve. Pero comienza por algo que no se ve, que no se distingue a simple vista, porque es demasiado profundo. Es en el corazón de la persona, donde el Espíritu Santo entra, transforma, nos sella para siempre, y todo eso pasa en el mundo espiritual del ser humano. Y el apóstol Pedro, ni Pablo ni Pedro, el apóstol Juan nos está recordando eso y lo está dando por un hecho. En las personas que son sus hermanos en Cristo y que han recibido al Espíritu Santo de Dios, que han sido sellados por el Espíritu Santo, y ahora Él les habla como sus hermanos en Cristo, como sus hijitos espirituales, para que entiendan que eso incluye también una forma de vivir, con una forma de amar, con una forma de hacerle la guerra a la carne, con una forma especial delante de los hombres y delante de Dios.
Ahora continúa allí, seguimos en el capítulo 4, en el versículo 14. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor de Dios que tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. Sigue con la misma idea. Aquellos que hemos recibido el perdón de nuestros pecados porque pusimos la fe en Jesucristo, el Señor nos ha perdonado, nos ha sellado con su Espíritu Santo y ahora permanecemos en Él y Él permanece en nosotros. Qué palabra maravillosa esta palabra de que permanecemos, ¿verdad que sí? Permanecemos en Él. Y eso es por la gracia de Dios y por el poder de Dios. Permanecemos en Él porque Él nos tiene. Él nos tiene. Nada ni nadie nos puede separar del amor de Dios en Cristo Jesús. Amén. Ni lo alto ni lo profundo. Nada, ni potestades, ni el mismo Satanás puede arrebatarnos de las manos de Dios. Él permanece en nosotros porque nosotros también permanecemos en Él. Ahora fíjense como dice ahí en el versículo 15, todo aquel que confiesa que Jesús es el Señor, es el Hijo de Dios, Dios permanece en él. ¿Se dan cuenta que es por fe? No dice todo aquel que se hace miembro de la iglesia, todo aquel que se porta bien, todo aquel que deje de ser borracho, todo aquel que deje de ser esto, entonces se hace hijo de Dios. No. El que confiesa a Jesucristo, el que pone la fe en Jesucristo, ahora tiene al Espíritu Santo, el Espíritu Santo está en él, Dios permanece en él y él permanece en Dios. Eso es un milagro que ninguno de nosotros puede hacer con nuestras fuerzas. Es un milagro que ninguna religión puede hacer. Es un milagro que no se puede comprar con dinero. Es el milagro poderoso de la presencia del Espíritu Dios en nuestra vida, que puede hacer cosas tan maravillosas como una vida nueva en Cristo Jesús. Y ahí lo está diciendo, porque hemos creído, nosotros que hemos conocido, hemos creído el amor de Dios y Dios permanece en nosotros. Yo sé que para muchos les cuesta entender esto y hemos discutido en muchos lugares este tema. Pero es que entonces tú aceptas a Cristo y tú permaneces, siempre vas a ser salvo, eres salvo, siempre salvo. Y usan esa expresión. Tú eres de los que creen que el que es salvo es siempre salvo. Y la respuesta es sí. Si eres verdaderamente salvo, eres siempre salvo. Porque Dios permanece en ti, Dios no te va a abandonar. Dios me tiene en sus manos. Pero entonces, ¿qué pasa si tú te apartaste y tú te fuiste de las manos del Señor? Si no permaneces en Él y Dios no permanece en ti, tú no tienes al Espíritu Santo de Dios. Nunca lo tuviste. Quien tiene el Espíritu Santo de Dios está sellado. Estamos en las manos de Dios. Nadie nos puede separar de eso. Pero yo conozco cristianos que se bautizaron y ahora están lejos de Dios. Tristemente es verdad. Se hicieron religiosos, se hicieron bautistas, fueron al seminario, hicieron lo que tuvieron que hacer. Pero si ellos se apartaron del Señor y nunca regresan y no permanecen, es porque no tienen al Espíritu Santo de Dios. El que tiene el Espíritu Santo de Dios permanece para siempre. Dios en él y él en Dios. Porque no es obra tuya, mi hermano. Es obra poderosa del Espíritu Santo de Dios en tu vida. Y eso es así. Que nos hemos apartado, nos hemos enfriado, que hemos contristado el Espíritu Santo de Dios en nuestra vida. Es cierto. Eso ha pasado. Y ha pasado posiblemente en muchos de nosotros. Pero ¿qué sabe lo que ha pasado con una persona que verdaderamente aceptó a Jesucristo y que tristemente se aparta del Señor? Que al final permanece y regresa. Como el hijo pródigo. ¿En qué momento? Y lo he dicho otras veces, ¿verdad? Lo estoy repitiendo. Pero ¿en qué momento de la parábola del hijo pródigo ese hijo dejó de ser hijo? ¿En qué momento dejó de ser hijo?
Cuando estaba malgastando con su dinero, con sus malas amistades, dejó de ser hijo de Dios. En este caso del padre, que era una parábola, ¿verdad? Es una historia. En ningún momento. Y cuando él se dio cuenta que estaba allí comiendo algarrobo y pensó en la mansión de su padre y regresó, ¿quién lo estaba esperando? Su padre. ¿Por qué? Porque era su hijo. Permaneció como su hijo y siendo su hijo a pesar de que estaba lejos, malgastando el dinero y haciendo lo que no debía de hacer, como hemos hecho a veces muchos de nosotros. Pero en un momento determinado, porque ese Espíritu Santo está en mí, me redarguye y me dice, tú eres hijo de Dios, tú no tienes por qué estar haciendo esto. Estás en el lugar equivocado, tu lugar es en el redil, tu lugar es con tu padre, tu lugar es en tu iglesia, tu lugar es en tu familia, en Cristo. Y cuando eso ocurre, tú reaccionas porque eres hijo. Y de mis 3 hijos, gloria a Dios porque son cristianos los 3. Pero si no lo fueran, siguieran siendo mis hijos. Y tuvieran teniendo mi amor. Y soy padre humano. Así que se espera de mi Padre Celestial que el día que puse la fe en Jesucristo me dio un nombre. Me dio un nombre, su hijo. Me dio una familia, la familia cristiana. La familia de él, la familia de mi Padre. El que acepta a Cristo sinceramente y está bajo la gracia de Dios y la cobertura eterna de Dios, tiene al Espíritu Santo de Dios. Amén, hermanos. Y eso nos hace permanecer en Él y Él en nosotros. Entonces, ¿qué nos diferencia del mundo? ¿Qué diferencia un cristiano del que no es cristiano? Wow, qué gran diferencia, nada más y nada menos que aquel no tiene el Espíritu Santo y este sí tiene el Espíritu Santo. ¿Qué diferencia de un millonario del que no es millonario? ¿Qué es la diferencia? Ustedes lo saben, ¿verdad? $1.000.000. $1.000.000. Yo puedo decir lo que yo quiera, pero si no tengo $1.000.000, yo no soy millonario. Y si tengo $1.000.000 millonarios, me lo puedo quedar guardadito, no se lo digo a nadie, para que no me pidan dinero. Pero ¿sabes qué? Soy millonario porque tengo $1.000.000 en la cuenta. El que es cristiano, el que puso la fe en Jesucristo, ¿sabes qué? Tiene al Espíritu Santo de Dios. Si no lo tienes, no lo eres. Y esa nueva vida es el milagro que ese Espíritu hizo en nosotros y se puede ver en nuestra forma preciosa de vivir, porque no hay manera de ocultar algo tan grande. Por eso, por sus frutos los conoceréis. Y dice, bueno, él es cristiano porque él se porta así. Bueno, no, él se porta así porque él es cristiano. Tener al Espíritu viene primero. Eso es un fruto de algo que él tiene. Y cuando tenemos eso en nuestra vida, no podemos ocultarnos porque se nos sale por los ojos, se nos sale en la sonrisa, se nos sale, bueno, yo dije en los ojos, en la mirada, en la forma que miramos, en el comportamiento, en la forma que hablamos. Nos descubrimos como cristianos porque el Espíritu Santo, Dios está ahí y obra en nosotros. El que tiene el Espíritu tiene la verdad. Y cuando tenemos la verdad somos especiales a los ojos de Dios. Vamos a ver que seguimos ahora en el capítulo 2, versículo 20. Primera de Juan 2, 20. Leemos hasta el 25. Dice, pero vosotros tenéis, fíjate que no dice que a lo mejor tienen, quizás tienen, y está hablando con cristianos, repito. Vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Ay, de esos que tocan la puerta de mi casa los sábados, que niegan que Jesús es el Cristo. Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo, Hijo con mayúscula por cierto, tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo, tiene también al Padre. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna.
Así que el cristiano tiene la verdad puesto que tiene a Cristo y tiene el Espíritu. Conoce la verdad porque le ha sido revelada por el Espíritu Santo de Dios. Desde que aceptamos a Cristo, según este texto inclusive, fuimos ungidos por el Santo. El Espíritu Santo nos unge, viene a estar con nosotros, ese Espíritu nos sella y empezamos a entender las cosas esenciales que antes no entendíamos. Y nadie puede tomar este texto como decir, entonces yo no voy más a la iglesia, ni porque ya lo sé todo. Ya tengo el Espíritu, ya lo tengo todo, y usa quizás este texto. Bueno, no lo sabes todo, pero sabemos todo lo que hace falta saber para ser salvo. Y sabemos todo lo que necesitamos saber para tener una vida en Cristo Jesús. Son los fundamentos preciosos del amor de Dios, de la salvación por fe, la gracia de Dios, todas estas cosas que empezamos a entender que antes no entendíamos y comenzamos a crecer espiritualmente. Nacemos espiritualmente, pero somos inmaduros, somos bebés espirituales y empezamos a crecer en una vida nueva. Así que cristiano es uno que tiene el Espíritu Santo y entiende y conoce a esa verdad, la verdad de Jesucristo como el camino para ir al cielo. Y comienza ahora en una nueva vida, espiritualmente hablando. Mi personaje preferido de Walt Disney es Jimmy the Cricket. Por eso lo tengo en el camión, Jimmy the Cricket. Pepito Grillo. Y Pepito Grillo era la conciencia ¿de quién? De Pinocho. Y Pinocho es un títere de madera que el ángel azul, el hada azul, le dio vida, le dio movimiento y le dio una misión. Si tú llegas a portarte bien, te conviertes en un niño de verdad. Y para ayudarte y para que no andes desviándote por ahí declaró a Jimmy the Cricket, a Pepito Grillo, lo declaró su conciencia. Muchos piensan que el cristiano es así, que seguimos siendo unos títeres de la carne y del diablo, y si nos portamos bien, si damos los diezmos, si venimos a la iglesia, si ayudamos al otro y hacemos esto y aquello y practicamos religión, algún día llegaremos a ser hijos de Dios. Con el Señor y el Espíritu Santo funciona totalmente al revés. El Espíritu Santo, de ser unos títeres del diablo, que nos tenía en la carne sojuzgados y no podíamos salirnos de nuestros pecados, en el nombre del Señor Jesús, cuando confesamos a Cristo, corta esos lazos, corta esos hilos y en ese momento nos hace de carne y hueso hijos de Dios. Amén. Pero Pepito Grillo sigue teniendo su función, ¿ok? Vamos a ver Pepito Grillo fuera. Necesitamos crecer. Y necesitamos ayuda. Y el programa de discipulado, podemos cambiarle el nombre y decir el programa de los Pepito Grillos de nuestra iglesia. Que vamos a ayudar a cristianos recién nacidos en Cristo, que ya no están movidos por Satanás como marionetas sin poder salirse de la carne y de los pecados. Ahora hemos nacido de nuevo en Jesucristo, ya somos hijos de Dios, bendito sea el Señor. Por su gracia, hermanos, por su gracia, por su amor, por su misericordia, a nosotros nos correspondió, usando de nuestro libre albedrío, que también creo en el libre albedrío, poner la fe en Jesucristo. Y voy a poner la fe en Jesucristo, que es simple, Dios hizo todo. Y ahí me dio su salvación, me dio su perdón, me dio su familia. Y ahora me dice, y ahora tiene una iglesia llena de pepitos grillos que van a ser tu conciencia y te van a ayudar a crecer en Cristo Jesús. Y nos va a ayudar a ser distintos, a no seguir siendo niños espirituales o cristianos carnales, sino ser cristianos maduros, que donde quiera que estemos nos podamos identificar por nuestro comportamiento, por nuestra forma de hablar, por nuestra forma de ser, como que realmente somos hijos de Dios. Hermanos, no tiene sentido. Y de eso se trató el primer mensaje, ¿verdad? No tiene sentido
que Pinocho, ya siendo un niño, siguiera todavía con los cordelitos. ¿Verdad que no? Ya no tiene sentido. Eso cuando era, ¿qué cosa? Títere. No tiene sentido que un cristiano, hijo de Dios, nacido de nuevo en el poder de Jesucristo, siga manipulado por su carne, por el enemigo, y viva así. No tiene sentido, aunque ocurre. Ocurre porque si al apóstol Pablo le pasaba, a nosotros también nos pasa. Y la carne nos traiciona y hacemos lo que no quisiéramos hacer. ¿Verdad que a veces hacemos lo que no quisiéramos hacer? ¿O soy yo el único? El único soy yo. Ayúdenme, por favor, no me dejen solo. Fallamos. Y cometemos esos errores, pero no tienen sentido. Cometemos el error y decimos, pero ¿qué sentido tiene esto? ¿Qué sentido tenía el hijo pródigo estar comiendo algarrobo siendo el hijo de un hombre que era dueño de todo? No tiene sentido, pero así nos comportamos a veces. Y cuando eso pasa, digo, Señor, perdóname, no tiene sentido, tú me salvaste, soy de tu familia, tu Espíritu Santo está conmigo, no para que esté constrito, sino para que tenga control de mi vida. Y por eso en ese proceso quiero estar, yo quiero ser un cristiano, como escuché a un predicador, no cristiano de la secreta. Quiero ser un cristiano abierto, que todo el mundo lo sepa, sin avergonzarme de mi fe. Y si tengo que ser el tipo extraño, pues que no me importa que me digan que soy extraño. Bueno, ¿por qué me va a importar que me digan que soy extraño si de verdad que soy extraño? Si todo el mundo va así, yo voy al revés. Si todo el mundo lo hace, yo no lo hago. Si todo el mundo... ¿Se dan cuenta que sí somos extraños para el mundo? Por consiguiente, lo voy a vivir, voy a permitir que ese espíritu que está en mí, ya que me salvó, ya que me dio un nuevo nombre, ya que me selló, ya que me dio de la familia de Dios, voy a comportarme como lo que soy. Y resulta que tampoco puede ser por mis fuerzas, tiene que ser en la oración, en el ayuno, en la palabra, para que ese espíritu que ya está en mí, se manifieste en mí. Eso es, mis queridos hermanos, esa palabrita tan usada que se llama llenura del Espíritu. No es una experiencia de dar brinco ni de caerse para ningún lado. No es ni tan siquiera la experiencia de un culto. Es la experiencia de una vida que va diciendo cada vez más no a la carne, que sigue con nosotros. Nadie se convirtió y dejó la carne atrás. Esa sigue. Ahí mortificándonos. Y a gente de contra trabajando para el enemigo. Así que no es fácil la situación. Pero en el nombre del Señor, cada vez en oración, en la palabra, sirviendo, obedeciendo, esa carne va quedando con menos influencias en mi vida. Tristemente nunca va a ser cero, va a estar ahí. Pero cada vez menos y cada vez más el Señor. Menos de la carne, más del Espíritu. Menos de la carne, más del Espíritu. Del Espíritu que ya está en mí. No tengo que llamarlo, por eso no me gustan. I'm sorry. Los coros esos de ven Espíritu y vas, no me gustan. Porque no son bíblicos. Desde el momento que entró el primer cristiano, por ella el Espíritu Santo está aquí. Amén, hermanos. Desde el momento que entró el primer cristiano por esa puerta, ya el Espíritu está aquí. No tengo que llamarlo más. Ya está presente. Por consiguiente, lo que tengo que hacer es que ese Espíritu Santo que está, sea quien se manifieste en mi vida y no sea mi carne, no sea mi yo, sea Él. Amén, hermanos. Y ese es el proceso de negación. Miren, y esto también se lo escuché a otro predicador. El Espíritu no va a llenar nada que primero Él mismo no vació. ¿Se dan cuenta de lo que estoy diciendo? Yo no voy a estar pidiendo al Espíritu que me llene y yo seguir con mi vicio. Y seguir con la mala costumbre de estar juzgando a los demás. Y seguir viendo lo que no tengo que mirar. ¿Me están siguiendo? Quiere decir que según el Señor, en el poder del Espíritu Santo, yo voy desechando esas cosas de mi vida. ¿Quién las llena? Si el Espíritu está ahí. El Señor va llenando nuestra vida. El Espíritu Santo de Dios va llenando nuestra vida cuando en su poder, no por nuestras fuerzas,
Hermanos, el que no es humilde no va a llegar muy lejos. Con nuestra fuerza aquí no vamos a ningún lado. Fue por su gracia que somos salvos. Amén. Y por su gracia es que podemos crecer en el Espíritu igualmente. Dependiendo de Él, pidiendo ayuda, dejando afuera esas cosas, diciendo que no a la obra de la carne. Entonces se manifiesta, ¿qué cosa? El fruto en singular, ¿verdad? El fruto del Espíritu. Porque el Espíritu ya está ahí. Desde el día que le aceptamos, entró. Y eso nos damos cuenta, hermanos. Sí, díganme si sean sinceros. Porque antes estábamos acostumbrados a ver algo y no nos pasaba nada. Y después que aceptamos a Cristo fuimos a ver lo mismo y dijimos, ¿qué tú haces mirando eso? Y si lo sigues mirando es en rebeldía, porque el Espíritu Santo va a estar ahí diciendo, el cristiano no mira eso, el cristiano no mira eso, el cristiano no mira eso, hasta que tú dices, ya, y apago, y no lo sigo mirando. Amén, hermanos. Así funciona porque está ahí. Y seguimos entonces en ese proceso de comportarnos cada vez mejores como cristianos. Es así, es diferente porque tiene el testimonio de la verdad que el mundo no tiene. Al tener el Espíritu, tenemos el testimonio de la verdad en singular. No hay verdades, hay una verdad que es Jesucristo. ¿Qué dice capítulo 5, comenzando en el versículo 6? Este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Cristo dijo, yo soy la verdad. ¿Por fin es el Espíritu o es Cristo? ¿Será que hay un Dios trino? Creo que sí. Seguimos. Porque tres, yo no sé cómo alguien puede leer este texto y no creer en la Trinidad. Yo creo que lo borran de algunas Biblias, yo creo que la han borrado gente por ahí. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo. Tres. El Padre con mayúscula, el Hijo con mayúscula y el Espíritu Santo con mayúscula. ¿Y estos tres qué son? Son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra, el Espíritu, el agua y la sangre. Y estos tres concuerdan. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha manifestado acerca de su Hijo. Tremendo texto que tiene algunas cosas que quizás no entendemos 100%. Pero lo cierto es que la verdad está hablando de aquí, de este Dios poderoso. Es el testimonio de Dios, el versículo 6 al 9. En eso se basa nuestro propio testimonio, en lo que Dios hizo por todos nosotros. En esta época estaban los que habían negado, estaban negando que Cristo había venido en espíritu. Unos decían que en carne solamente, otros que si fue en espíritu y no en carne. Había un enredo ahí de filosofía y de religión un poco extraño. Y aquí está hablando en la sangre, como hijo de Dios, que como cordero murió por todos los pecados, obra divina, pero también en agua, fue bautizado como un ser humano como nosotros también. Así que cumplió su función eterna de Dios de morir por todos los pecados. Al tercer día tomó su vida otra vez. Dios, el Hijo de Dios, fue adorado desde los magos que vinieron de Oriente, adoraron a Cristo. Hasta como Dios, como el Hijo de Dios, pero también Él fue el siervo que lloró, el siervo que sufrió, el siervo que fue abofeteado, que fue torturado, que fue desnudado, que murió en la cruz. Toda esa realidad de ese precioso Jesucristo, el Hijo de nuestro Señor. En Él tenemos la verdad, tenemos el testimonio de la verdad. Ese es el Padre que hace justicia en su Hijo. He estado leyendo en mis lecturas regulares, normales, estoy por el libro de Ezequiel. Ay, qué difícil es ese libro. ¿Verdad, hermanos? Oye, es un libro complicado. Pero hay partes de ese libro donde tú miras la justicia, sobre todo en los primeros capítulos, la justicia de Dios tan radical, cortando por lo sano, por un juicio, un cubano diría a rajatabla. Ahí Dios es sin misericordia. Muerte, destrucción, quemado. Tú lees eso y dices, ¿pero qué es esto? Y tú te pones a pensar, ¿este es el mismo Dios amor del Nuevo Testamento? ¿Será que son dioses distintos?
Pero no pude evitar anotar en mi Biblia y decir, estos textos me recuerdan a mí que Dios es justo y Dios no puede ser burlado. Quiere decir que cuando vemos esos textos del Antiguo Testamento, donde Dios es tan vertical, así tan, ¿verdad?, justiciero, que no perdonó a aquel pueblo y lo hizo pagar con muerte y con destrucción, me recuerda a mí qué maravillosa es la gracia de Dios. Que un Dios tan justo fue suplida su justicia perfecta en la persona de su propio Hijo, que vino a este mundo y murió. Por eso Cristo tuvo que sufrir tanto en la cruz, para cumplir con ese Dios justo, para cumplir la ley y toda esa justicia que vemos en el Antiguo Testamento caer sobre su Hijo, para que nosotros tengamos la gracia de Dios a través de la fe. Hermanos, eso es maravilloso. Ese es el testimonio de nuestro Dios. Esa es la verdad preciosa que se cumple en Cristo Jesús, nuestro Salvador. La verdad que el mundo no entiende, que el mundo no conoce. ¿Cómo es posible que solamente aceptando a Cristo tú puedes ser salvo? Mi hermano, no es solamente aceptando a Cristo. Pasó mucho más que eso. Sí, para nosotros solamente aceptando a Cristo. Pero no es solamente eso. Dios hizo la parte grande. Su Hijo Cristo murió. Su sangre fue derramada. Así que no es tan sencillo. Es sencillo para nosotros, no fue sencillo para Dios. Es gratis para nosotros, costó muy caro para Dios. Porque la justicia de Dios tuvo que ser suplida. Y Cristo la suplió, Cristo la cumplió en la cruz del Calvario. No solamente cuando su sangre fue derramada, sino cuando su padre le dio la espalda y él tuvo que clamar, ¿por qué me has abandonado? Te he abandonado, le diría Dios a su Hijo, porque estás pagando por los pecados del mundo y yo soy justo. Y te estoy haciendo pagar. La justicia tiene que ser suplida. Esa verdad maravillosa que el mundo no entiende, el Hijo de Dios, el que puso la fe en Jesucristo, el que recibió esa presencia preciosa del Espíritu Santo en su vida, que por momentos nos regaña y por momentos nos redarguye, pero que en otros momentos preciosos nos abre las entendederas para estar leyendo la Biblia y decir, palabra de Dios, bendito sea tu nombre, Señor. Lo que yo necesitaba escuchar está aquí, que es tu palabra. Por eso, hermanos, y lo repito y digo tantas veces, pero no sorry. Los devocionales son muy buenos y los libros cristianos son muy buenos, pero nada puede sustituir la palabra de Dios. ¿Qué me dijiste hoy, Señor, cuando leí tu palabra? ¿Qué te contesto yo hoy, Señor, como respuesta a esta palabra tuya preciosa? Ese diálogo que por momento puede ser en una alabanza, puede ser en un mensaje, puede ser en un devocional que leí, y yo no discuto que no, que el Señor puede usar cualquier cosa, mirando un paisaje, mirando algo, ay Señor, qué lindo y tú me hablaste, todo eso puede ser. Pero nada puede sustituir la palabra escrita de Dios en blanco y negro que tenemos en el idioma español, en varias versiones. Y la versión Varela me parece muy antigua porque cambio y busco un lenguaje más común, pero es palabra de Dios. Tengo que ir a ella y eso nos da testimonio. Nos da el testimonio de la verdad preciosa en Jesucristo, definido en Cristo, el único camino, verdad y vida. El plan de Dios para nuestra salvación, todo ese conocimiento precioso por la gracia de Dios en su Espíritu, nos hace ser distintos ante el mundo. Versículo 10. El que cree en el Hijo tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna. Nos va a dar. Si nos portamos bien, si nos bautizamos, si nos hacemos bautistas. Eso no es lo que dice ahí. Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. El que pone la fe en Jesucristo tiene vida eterna. El que tiene al Hijo, ¿qué tiene? La vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Tienes al Hijo, tienes vida, y esa vida
que te hizo renacer a una nueva vida en Cristo Jesús, te hace distinto, nos hace distinto. Hemos sido perdonados, hemos sido adoptados, somos de la preciosa familia de Dios. Tenemos al mejor de los padres, al Padre que fue capaz de sacrificar a su Hijo por nuestra salvación. Y nos ha sellado y nos ha dado lo mejor, bueno, no sé si se puede decir lo mejor, preciosa parte de Él mismo, que es su tercera persona, el Espíritu Santo de Dios. ¿Qué más podemos pedir? Si no es obedecerle, si no es seguirle. Por eso, hermanos, nuestra iglesia tiene la obligación de ayudarnos a nosotros en ese crecimiento. Tenemos la obligación como iglesia de tener un discipulado activo y bíblico. Y gracias a Dios lo tenemos. Tenemos la obligación de enseñar palabra de Dios, doctrina bíblica. Y gracias a Dios lo hacemos todos los domingos, 9:30 de la mañana. Tenemos la obligación de darle a los hermanos la oportunidad de servir. Porque sirviendo al Señor es la experiencia de crecer en el Espíritu. De poder ver al Espíritu obrar. Hermanos, yo me gocé hoy en mi clase de discipulado. Porque creo que fueron 2 o 3 testimonios. Parte de ese programa es orar por personas. Visitarlas, invitarlas a la iglesia y orar por ellas. No me acuerdo cuántos fueron, honestamente. Creo que fueron 3 hermanos, entre ellos yo. De decir, hermanos, en el libro pasado oramos por esta persona, o yo estaba orando por esta persona. O sea, fueron 3 casos específicamente. Uno dijo, esa persona hoy está en discipulado en los pasos iniciales para bautizarse. Otra persona dijo, esta persona, oramos por ella, fue la persona que yo visité, que lloré por esa persona. Estuvimos fuera del país, cuando regresamos, esa persona ya estaba bautizada, miembro de la iglesia. Bendito día del Señor. Y otro más, y la persona que tenía mi nombre aquí, ya aceptó a Jesucristo. Hermanos, cuando somos parte de ese servicio, lo que estamos haciendo es viendo al Espíritu Santo obrar. Ya lo tenemos. Amén. Bueno, te digo amén si usted aceptó a Cristo. Si no ha aceptado a Cristo, lamento decirle que usted no lo tiene. Pero bueno, si usted aceptó a Jesucristo en su corazón, usted tiene el Espíritu Santo, usted fue sellado para el Espíritu Santo y eso está en su interior. Usted lo ve trabajando en su vida. Amén. Cambiando vicios, quitando malas costumbres, cambiando forma de pensar, cambiando cosas de formas de hablar, que antes se me iba la lengua tan fácil. Y ahora, gracias a Dios, ya me controlo la lengua. ¿Por qué? Por el Espíritu Santo que está conmigo. Y todo eso es interiormente. Pero ¿cómo vemos al Espíritu Santo actuar exteriormente? ¿Cómo? ¿Tiene idea? Yo le sugiero una idea. Salga a visitar y hablar de Cristo a otras personas en su nombre. Empieza a testificar a otras personas de lo que Dios hizo en usted. Practique eso. Empiece a hacer obra de evangelista. Y usted va a ver que hay cosas que usted no puede hacer, que el Espíritu Santo va a hacer y usted lo va a ver. ¿Lo va a ver? Y usted dice, pastor, pero el Espíritu Santo es Espíritu. Tú no ves el Espíritu. Bueno, tú no ves el Espíritu, pero tú ves lo que hace el Espíritu. Tú puedes ver a una persona venir a los pies de Cristo que usted decía, a este borracho no hay quien lo cambie. Y verlo cambiar. ¿Usted vio al Espíritu o no vio al Espíritu? A este hombre no había quien lo cambiara. A esta mujer con la lengua que tiene chismosa no había quien lo cambiara. A este tipo que es un gay no hay quien lo cambiara. Pero usted testificó de Cristo, de su vida, y de pronto Dios obra en esa vida, y usted la ve transformada en el poder de Cristo Jesús, y lo ve que es una nueva persona, y ¿a quién es el mérito suyo? Si usted lo que hizo fue compartir su testimonio, pues lo hace cualquiera. Compartir lo que Cristo hizo conmigo, y decir que lo puede hacer con usted también. Hermano, eso lo hago yo, lo hace usted, lo hace cualquiera. Cualquiera que haya tenido esa experiencia, amén. ¿Y qué pasa si se hace el milagro? Si la persona cambia, si cambia su vida, si cambia su forma de pensar. ¿Para quién es el mérito, hermano? Para el Señor, porque es el que puede hacer ese trabajo, no eres tú. Quiere decir que vemos al Espíritu obrar. Y esa es la experiencia que buscamos cuando tenemos la verdad y compartimos esa verdad preciosa y el Espíritu Santo se manifiesta, hermanos. Esa es la verdadera manera, escuche, bíblica de que se manifiesta el Espíritu.
obrando, transformando vidas, transformando mi vida primero, bueno, y después también, en todo el proceso de mi vida, y transformando otras cuando el Señor me usa. Concluimos, versículo 24, capítulo 3. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Así que aquí está hablando, esto es una carta universal. No es como Pablo que escribía a los Corintios, no, esta es universal. Esta era una carta que corría entre las iglesias. Y aquí está hablando el Espíritu que nos ha dado. A los cristianos el Señor nos dio su Espíritu. Y si tenemos ese Espíritu, guardamos sus mandamientos y permanecemos en Él. Y claro, hay algunos que creen que lo tienen, pero no guardan sus mandamientos. Lógicamente no permanecen en Él. Se van de nosotros, nunca regresan. Son del mundo porque siempre fueron del mundo. Se entusiasmaron con la iglesia. ¿Les gustó cómo predicaba el pastor? ¿Le gustó las alabanzas? ¿O le gustó una hermana de la iglesia que estaba bonita y dijo, aquí me quedo yo? Vaya usted a saber qué los trajo. Y levantaron la mano y se bautizaron. Pero hermanos, si no fue una fe verdadera, el Espíritu no está ahí. Y no van a permanecer. Garantizado, hermano. No van a permanecer. Los que permanecen, le obedecen y siempre están. Amén. Gracias, Señor, por tu palabra preciosa. Gracias, Señor, porque en ella encontramos la verdad. Y la verdad eres tú. Nuestra oración, nuestra súplica, reconociendo nuestra debilidad o nuestras debilidades en la carne, es que tu Espíritu Santo, que ha hecho morada en nosotros de aquellos que un día te aceptamos, no solamente nos selle con el sello de tu salvación y de la vida eterna, sino que siga trabajando en nosotros para madurez cristiana, para llenura de tu Espíritu Santo. Ayúdanos, Señor, a ser humildes, dependientes de ti en la oración, dependientes de ti en la meditación de tu palabra, obedientes en el servicio cristiano, sea visitando, sea en un trabajo misionero, sea visitando otro país, haciendo obra misionera, en la escuela bíblica de vacaciones, con los niños, de cualquier manera, Señor, que tú nos quieras usar, ayúdanos para hacerlo y hacerlo bien. Señor, queremos que el mundo nos distinga como hijos tuyos, que puedan ver en nosotros el amor tuyo, Señor, que puedan ver en nosotros que la carne, aunque estamos en lucha y no somos perfectos, no nos gana, no nos separa de tu amor, no nos arranca de tus manos y podamos permanecer por tu gracia y por tu misericordia. Ayúdanos, Señor, es nuestra súplica, es nuestra oración, en Cristo Jesús oramos. Amén.